Entonces vino Jesús y llamó 6402-13 predicado el jueves 13 de febrero de 1964 en el Auditorio Elliott en Tulare, California, 1 hora y 9 minutos, un San Juan, capítulo 11, comenzando con el versículo 18, deseo leer. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios de distancia. Muchos judíos acudieron a Marta y María para consolarlas por su hermano. Marta, al oír que Jesús venía, salió a recibirlo. Pero María se quedó sentada en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que ahora mismo, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que habías de venir al mundo. Dicho esto, se fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciéndole: El Maestro ha venido y te llama. Juan 11:18 Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Juan 11:19 Y muchos de los judíos vinieron a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Juan 11:20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Juan 11:21 Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Juan 11:24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27 Ella le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:28 Y dicho esto, fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: El Maestro ha venido y te llama. Oremos. Padre Celestial, confirma estas palabras en nuestros corazones esta noche, mientras esperamos en ti. Tu palabra, tu siervo y el texto te son confiados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Mi propósito al estar aquí es intentar ayudar al pueblo de Dios, no solo a orar e imponer las manos a los enfermos, sino para que reconozcan a Jesucristo entre nosotros, al Hijo de Dios entre nosotros. Esta noche hablaremos sobre este tema. Entonces Jesús vino, llamado. 4 Ahora bien, este tiempo del que hablamos fue muy triste. Si leen la historia de la vida de nuestro Señor, descubrirán que fue un gran amigo de este joven Lázaro. Él era, después de la partida de José, o se fue y vino a vivir con Marta, María y Lázaro. Y eran grandes amigos. Era como un pastor para ellos, un verdadero amigo. Le hicieron cositas para vestirse, una túnica, creo que afirman. Y estaba tejida sin una sola costura. Y luego hicieron cosas por él, porque creían en él. Ellos creyeron, y vieron que, dejaron la iglesia, etc. para seguirlo. Eso fue algo grandioso en aquellos días, que incluso la pena podía ser la muerte, alejarse de ella. 5 Pero Jesús, este tipo que andaba por ahí, según decían, destrozando sus iglesias y hablando mal de sus sacerdotes, etc. pensaban que les había hecho mucho daño. Incluso confesarlo habría significado ser expulsado de la sinagoga. Y además, si uno estaba fuera de la iglesia, creían que no tenía posibilidad de redención. Si no pertenecía a una de sus sectas, como fariseos, saduceos o algo así, no había redención si estaba fuera de ella. Y si tenían el derecho, las llaves, y podían echarte si querían, eso era cosa suya. Con razón Jesús dijo: ustedes, por su tradición, han invalidado la palabra de Dios. Mateo 15:6 Y si no honras a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7:13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 6 Y eso se repite, porque todos sabemos que la historia se repite a menudo. Es triste decirlo, pero se profetizó que se repetiría, y lo ha vuelto a hacer. Descubrimos que Jesús no era bien visto. Muchas veces la gente quiere juzgar al hombre que no está de acuerdo con ellos. No debemos hacerlo.
Podemos discrepar unos con otros, pero ser amigables. Si no pudiera discrepar con ese hombre, y aún así llamarlo y orar por él, y discrepar con él basándome en las escrituras y para una mejor iluminación, entonces no le diría nada. Siempre quiero discrepar con él amigablemente, porque lo amo. Y ciertamente no quiero que se pierda. Y él debería hacer lo mismo conmigo. No queremos perdernos. Debemos basar nuestros pensamientos en lo que dice la palabra. Esa es la palabra, la verdad. No nuestro credo, no nuestros pensamientos, sino lo que él dijo. Nada de interpretaciones privadas, solo lo que dice la palabra. 2 Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La otra noche hice algo que parecía casi un sacrilegio. Creo que estaba en un desayuno ministerial la otra mañana. Juzgué a Jesús. Dije, así como lo hicieron entonces, también lo hacen hoy. Quizás sería bueno repetirlo, solo por un momento, si tenemos tiempo. Ahora bien, dije, hoy descubrimos que en la reforma de Lutero, él, en aquel entonces, dijo, el justo vivirá por la fe. Los hombres que creen, eso lo tienen. Pero descubrimos que muchos decían creer, pero no lo tenían. En los días de John Wesley, si recibían la segunda bendición, la llamaban así, la santificación, la entera santificación, se alegraban y gritaban. Todos gritaban porque la tenían. Pero descubrieron que no la tenían. Muchos gritaban, y no la tenían. En los días de Pentecostés, decían, ha llegado la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu. Quien habla en lenguas lo tiene. Descubre que muchos hablaron en lenguas y no lo tuvieron. Habacuc 2, 4. He aquí, su alma enaltecida no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11. Pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 38. Ahora el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 8 dicen, bueno, el fruto del Espíritu, eso es. No, no el fruto del Espíritu. La ciencia cristiana lo tiene, donde apenas, el amor, es un fruto del Espíritu. Y tienen más amor que nadie, y niegan la deidad de Jesucristo. Simplemente lo llaman profeta, un hombre común y corriente. Así que eso no lo soluciona. Permítanme cuestionarlo un momento. Juzguemos a Jesús. Que Dios me perdone por esta declaración desde la plataforma, pero voy a estar en su contra por un momento solo para aclararles la situación. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 9. Tengo 2 personas aquí, esta noche les hablo del otro día, cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra. Vengo a ustedes para razonar con ustedes sobre este hombre, Jesús de Nazaret. Todos sabemos que Dios es amor. La Biblia dice que lo es. De acuerdo. Y el amor del Espíritu es paciencia, benignidad, paciencia, mansedumbre, etc. Amor. Ahora bien, quiero preguntarles algo. Iremos a tomar lo que consideramos cristiano. Miren a este anciano sacerdote suyo. Su tatarabuelo era sacerdote. Tuvo que nacer en ese linaje de levitas para ser sacerdote. Descubrimos, ahora, que no tiene la vida de un joven como la del resto de ustedes. ¿Qué hace? Se sacrifica. Está allí para estudiar la palabra de Dios. La estudia día y noche, tiene que saber cada letra, cada palabra del pergamino. Tiene que saberlo de memoria. Hay algo en ello que debe saber. Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 1 Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. 1 Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 10. Además de eso, cuando tu padre y tu madre se casaron, ¿quién los unió como marido y mujer? Tu piadoso y anciano sacerdote. ¿Quién acudió a tu padre cuando estaba necesitado, debía dinero en su granja y las hipotecas iban a llevárselo? ¿Quién lo apoyó? Tu amable y anciano sacerdote. ¿Quién estuvo junto a tu madre en la habitación cuando te estaba dando a luz? Tu amable y anciano sacerdote. ¿Quién acude a ti cuando estás enfermo y necesitado? Tu amable y anciano sacerdote.
¿Quién te bendijo, te encomendó a Dios y te circuncidó al 8º día? Tu amable y anciano sacerdote. Cuando tu padre y tu madre estaban a punto de divorciarse, ¿quién los volvió a unir, los mantuvo unidos? Tu amable y anciano sacerdote. Cuando hay problemas en el vecindario, ¿quién se encarga de ellos? Tu amable y anciano sacerdote. Ciertamente. 11. Ahora bien, este amable y anciano sacerdote sabe que la Biblia dice que Dios requiere un cordero para el sacrificio. Muchos de ustedes son comerciantes, así que no crían ovejas. Sin embargo, Dios requiere una oveja. Hicieron unos establos allí. Vendieron sus ovejas para que los comerciantes pudieran ir a comprarlas, ofreciendo un sacrificio por su alma que Dios requiere. ¿Cómo llamó este joven a Jesús? ¿De dónde venía? Dijo que nació de una virgen. ¿Quién ha oído semejante disparate? Sabemos que su madre lo tuvo antes de que ella y José nacieran, o que ella y José se casaron, y él nació. Ahora bien, descubrimos que, para empezar, ya tiene mala fama. ¿Qué carné de miembro tiene? Si era un hombre piadoso, ¿a qué grupo se unió? Cuando su sacerdote estudió para conocer esa palabra, aquí baja, derribando lo que ha construido. ¿A eso le llaman Dios? Por supuesto que no. 12. El otro día, cuando su sacerdote había preparado ese lugar para comprar el sacrificio, ¿qué hizo este joven? ¿Bondad? Golpeó, unió cuerdas, trenzó cueros, miró a la gente con ira, derribó las mesas y los sacó de allí a golpes. ¿Y a eso le llaman frutos del espíritu? ¿Mirarlos con ira? Y miren, privar a un hombre de su oportunidad de adorar a Jehová. El empresario quiere adorarlo. No cría corderos, y fue allí a comprarlo. Y lo volteó, los pateó y los echó. ¿Quién tiene el fruto del espíritu allí? Ahí lo tienen. No es el fruto del espíritu, no habla en lenguas, no grita. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Juan 2:15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. 13. Dices. Entonces, hermano Branham, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? La vindicación de la palabra del momento. Tenían la Biblia. Él era exactamente lo que Jehová dijo que sucedería. No necesitaba interpretación. Allí se interpretaba. Estaba su sacerdote, todo lo que tenían, y todo lo demás era rutinario, y todo. Pero, aún así, no lograron ver la palabra. Y él hizo que esa palabra viviera para esa época. Esa es la evidencia. Esa época, Lutero tenía la evidencia de su época, Wesley de su época, los pentecostales de esta época. Pero estamos en otra época. Esas cosas eran buenas. Pero como el bebé tiene un dedo, un ojo, una nariz. Después de un tiempo tiene que convertirse en un ser humano. Tiene que llegar a ser un niño maduro, luego nacer. Tener alma, cuerpo, espíritu, poder moverse. 14. Ahora descubrimos que Jesús había declarado todo esto. Y solo unos pocos, solo aquellos a quienes él había ordenado para vida, lo vieron. No grandes multitudes. Sus multitudes nunca podrían ser como la multitud de Caifás. Caifás podría haber convocado a toda la nación. Jesús convocó solo a unos pocos. No muchos lo conocieron. Miles de miles cuando vino a la tierra, pasó por ella, y ni siquiera supieron que estaba aquí. Así será de nuevo. Vendrá a los llamados a la vida. Él sabe quiénes son llamados a la vida. Y él no, es asunto suyo encargarse de eso. 15. Ahora notamos que, luego, salieron de la iglesia y le creyeron. Todo lo que la palabra había estado diciendo sobre él, allí estaba él. Un día, dejó su hogar. Quiero hablar de 3 cosas. Jesús se había ido, la muerte había llegado y toda esperanza se había esfumado. Quiero hablar sobre esas 3 cosas por unos minutos. Jesús se había ido. Y cuando él se fue, entraron los problemas. Ahora bien, cuando él te deja, o tu hogar donde vives, los problemas están en camino. Satanás tiene una puerta abierta cuando Jesús se va. Él se había ido. Y tan pronto como lo hizo, entró la muerte. Y cuando Jesús sale, entra la muerte. Estar separado de él es muerte. Así que la muerte entró cuando Jesús salió. 16. Y la muerte se había demorado, con Lázaro. Y entonces, aquel en quien creían y amaban, lo enviaron a orar por Lázaro. Porque lo habían visto y sabían que conocía a Dios, que cualquier cosa que Dios, Marta lo expresó allí. Todo lo que le digas a Dios ahora, Dios lo hará. Ella reconoció que él y Dios eran uno. Él era la palabra del momento. Así que lo reconoció.
Y sabía que si alguna vez lograba contactarlo, pero él se había ido, y no pudieron encontrarlo. Y lo mandaron a buscar. Y en lugar de que él viniera, él siguió adelante. Y luego lo mandaron de nuevo. Y en lugar de que él viniera, él siguió adelante. A veces nos preguntamos por qué suceden esas cosas. Pero ¿no dicen las escrituras que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Él sabe lo que hace. Si se demora, no hay problema. Él sabe lo que hace. Hay un propósito. Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 11, 3 entonces sus hermanas enviaron a decirle: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Juan 11, 6 cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11, 22 pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Romanos 8, 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 17 descubrimos que él dijo en San Juan 5, 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. El Padre le había dicho que se fuera y que estuviera ausente durante varios días. Después de transcurridos los días, dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Y él respondió: bueno, sí duerme. Pero está muerto. Y por vuestro bien, me alegro de no haber estado allí. Porque habían estado intentando que fuera a sanarlo o que le dijera qué debía hacer. Pero él sabía lo que debía hacer. Así que hizo exactamente lo que se le había ordenado: mantenerse alejado. Lo viste en la tumba cuando regresó. Expresó eso. Cuando regresó y encontró su hogar. Juan 11, 11 dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11, 14 entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11, 15 y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 18 Toda esperanza se había esfumado. Lázaro había muerto. A cada hora pensaban: quizás aparezca. Quizás aparezca. Quizás regrese. Finalmente murió. Perdió el aliento. Salieron, lo embalsamaron, le extrajeron la sangre, lo envolvieron en lino y especias. Lo embalsamaron y lo depositaron en la tumba. Pusieron una piedra sobre la tumba, como era costumbre en aquellos días. Un hoyo en la tierra, y luego quizás una piedra encima. Esa era su costumbre. Pasó el primer día, el segundo, el tercero y el cuarto. El hombre ya se estaba pudriendo en la tumba. Probablemente se le había hundido la nariz, creo que lo primero que se le cae es la nariz, y ya se está pudriendo. Su carne había vuelto al polvo, o estaba volviendo. Su alma estaba a 4 días de viaje de él. Toda esperanza de volver a verlo en esta vida se había esfumado. Y entonces, cuando se desvanecieron todas las esperanzas, esperaron, quizá viniera el primer día, el segundo, no. Entonces murió. No había venido. Entonces la desesperación se apoderó de ellos. Juan 11, 17 Cuando Jesús llegó, halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Juan 11, 39 Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. 19 Después de un rato, alguien debió decirle: el maestro está afuera. Marta va por la calle. Jesús llegó en esa hora oscura. Cuando toda esperanza se había desvanecido, solía venir. Viene, justo en ese momento más oscuro, Jesús aparece en escena. Fíjense. Vino y llamó a Marta. Su presencia trajo nueva esperanza. Aunque el niño estuviera muerto, su presencia traía nueva esperanza. 20 Podrías estar sentado aquí esta noche, amigo mío, cuando los médicos te den por perdido. Cáncer, problemas cardíacos, tal vez postrado en una silla, lisiado. Toda la ciencia ha dicho que no hay esperanza para ti. Los depósitos de calcio te han anudado los huesos, que ya no puedes doblarlos. O bien, tu corazón está tan mal que el médico dice que podrías morir en cualquier momento. Y muchos con cáncer y tuberculosis, quizás tu última esperanza, y parece que el médico te ha rechazado. Sin embargo, estar en la presencia y reconocer la presencia de Jesucristo, trae esperanza de nuevo. Alguien podría incluso mencionarlo. Quizás nunca hayas oído hablar de él. Que alguien diga: sé dónde hay una iglesia. Creen en Dios y oran por los enfermos. Rápidamente, ahora estás a punto de morir, surgen nuevas esperanzas.
Siempre ocurre en esa hora oscura. Suele ser entonces cuando alguien habla de ello, te habla de Jesús. Su presencia trajo nuevas esperanzas. Que haga lo mismo esta noche, como anoche. Cuando vimos esa palabra vindicada, sin lugar a dudas, que se ha manifestado, probado. Que ese Jesús que vivió hace 1900 años, que murió en el Calvario, resucitó al tercer día, se apareció a esos discípulos, les abrió los ojos e hizo esta promesa del día, está aquí mismo esta noche en nuestra presencia. Sin duda, traerá esperanza a la gente. Nuevas esperanzas surgen. Quizás alguien dijo, la iglesia ha estado un poco seca por un tiempo. No hemos tenido agua potable en unos meses. No hemos tenido un avivamiento. Parece que todos están tan estancados, o algo así. Simplemente vamos a la iglesia, cantamos un himno, escuchamos algunos mensajes y regresamos. Pero de repente, cuando empezamos a sentirnos secos, Jesús entra en escena, nos refresca, nos trae algo nuevo. Él siempre está ahí para hacer eso. Nuevas esperanzas surgen cuando Jesús entra. Su presencia trae nuevas esperanzas. Ella sabía que Él era la palabra de Dios manifestada. Había visto esa era. O si no la hubiera visto, seguiría siendo ortodoxa. Seguiría perteneciendo a la iglesia. Pero había visto esa palabra prometida. Había visto esa palabra prometida manifestada por Él. Y sabía que Él era la palabra viva. Y cuando lo supo, no le importó cuántas críticas le hicieran, ni nada, y se esforzó al máximo por Él. Sabía que Él era la palabra manifestada. 23 Sin duda, ella había leído la historia de Elías en su época. Él era la palabra de Dios manifestada en aquella época. Era un profeta. Y la palabra del Señor llega al profeta. Allí había una mujer que tenía un bebé, que le había sido dado por una bendición del profeta. Y ella tenía al niño. Un día, alrededor de las 11, debió haber sufrido una insolación. Estaba en el campo con su padre. La Biblia no dice que fuera una insolación, pero empezó a llorar. Mi cabeza, mi cabeza. Alrededor de las 11 del día. Y tenía un sirviente, el padre, para que lo llevara a casa. Estuvo acostado en el regazo de su madre hasta cerca del mediodía, se puso cada vez más enfermo, y finalmente murió. 2 Reyes 4:16 Y él dijo, a esta edad, según el tiempo de tu vida, abrazarás un hijo. Y ella respondió, no, señor mío, hombre de Dios, no mientas a tu sierva. 2 Reyes 4:19 Y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho, llévalo a su madre. 2 Reyes 4:20 Y lo tomó y lo trajo a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. Y luego murió. Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 24 Y ahora, en lugar de desesperarse, todos los vecinos entran gritando y andando. Pero esa madre firme, su bebé estaba muerto. Lo llevó a la pequeña habitación que le había proporcionado al profeta y lo acostó en su cama, así. Y le dijo al sirviente, ensillérame una mula y tú cabalga derecho. Y no te detengas a menos que yo te lo diga. ¡Ay, Dios! Eso es. No tienes tiempo para debates ni quejas. Esto ya pasó. Sigamos adelante. Tenemos que llegar allí. Tenemos una necesidad. Y entonces, ella dijo, adelante. No aflojes el paso, a menos que yo te lo ordene. Y siguieron hasta que llegaron a Elías. Elías, siendo un hombre de Dios, no como Cristo. Cristo lo sabía todo, porque era Dios, Elías era una porción de Dios. Ese era Cristo en Elías. Y ese era el mensaje del momento. Porque la palabra del Señor para esa hora estaba con ese profeta. Jesús era la plenitud de todos esos profetas. Cada uno de ellos solo lo manifestó a él, eso es todo. Desde José, y 30 piezas de plata, cada palabra que él pronunció representó a Cristo. También Moisés. Génesis 37:28 Y pasaron madianitas mercaderes, los cuales sacaron y subieron a José del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y ellos llevaron a José a Egipto. 2 Samuel 15:30 Y subió David la cuesta del monte de los olivos, y subía llorando, pues tenía la cabeza cubierta, y los pies descalzos. Y todo el pueblo que con él estaba, cada uno se cubrió la cabeza, y subieron llorando. 2 Reyes 4:21 Entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. 2 Reyes 4:24 Entonces ella enalbardó un asno, y dijo a su criado, guía y anda. No me detengas en el camino, si yo no te lo dijere. Mateo 23:37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13:34 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Apocalipsis 22:16 Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 25 David, sentado como un rey rechazado en la colina, llorando por ser rechazado, 800 años después, el hijo de David se sentó en una colina. Ese era el espíritu de Cristo en David allí. Y él, pues, él era raíz y linaje de David. Y así se sentó en la colina, llorando como un rey rechazado. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise rodearte como una gallina a sus polluelos. ¿Qué era? Era Cristo, allá atrás. Era Cristo llorando cuando David escribió el himno. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos mis huesos me miran fijamente. Horadaron mis pies y mis manos. Repartieron mis vestidos. Echaron suertes sobre mi ropa. Ese era Cristo, hablando en David. Él era la manifestación de la palabra. Cristo vino a cumplir lo que habían dicho los profetas, porque la palabra estaba con los profetas. Dije eso en la lección de anoche. Dijo que él vendría a cumplir lo que los profetas habían dicho sobre él, porque tenían la palabra. Y Elías era el profeta de Dios, la palabra de aquel día. Salmo 22:1 al músico principal sobre Ahigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:16 Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:17 Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, y me contemplan. Salmo 22:18 Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 26 Así que la tsunamita se quedó con el profeta hasta que él vino y manifestó el poder de Dios, y se acostó sobre el bebé, y el bebé resucitó. Marta debió reconocer esto, aunque había estado ocupada con la casa, lavando platos, etc. Pero allí mostró su lado más puro. Demostró realmente lo que había en ella. Fue a buscarlo de inmediato. Si Dios estaba en Elías, Dios tenía que estar en Cristo. Sabía que él había demostrado que era esa persona. Amén. Me gusta esa determinación. Ella va a él. Tenía que llegar a él. Y descubrió allí, al llegar a él, ahora, recuerden, sabía que él nunca había cambiado, que Dios nunca cambia su programa. Si él estaba en Elías y podía resucitar a los muertos, él estaba en Cristo y podía resucitar a los muertos, aunque no lo había hecho, porque es el mismo Dios. 2 Reyes 4:30 Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 2 Reyes 4:34 Luego subió, y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. 2 Reyes 4:35 Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. 27 Y él no ha cambiado todavía. Tan Dios esta noche como siempre lo fue. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Y él sabía que ella sabía que estaba en él. Observen solo unos minutos. Lo demostró cuando ella le dijo algo sobre su hermano. Y ella dijo, Señor, creo que tú eres, y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy, es decir, yo soy estaba en la zarza ardiente con Moisés. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo era el único. Sigo siendo él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después de esta gran seguridad que ella tenía, de que él era la palabra prometida, cuando dijo, siendo profeta, no podía mentir, por lo tanto cuando dijo, yo soy el yo soy. Yo soy aquel que es la resurrección y la vida, Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 28 Ella dijo, creo que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Aunque mi hermano esté muerto, yace en la tumba, su cuerpo ya se está descomponiendo, pero incluso ahora, lo que digas se cumplirá.
Solo quería oírlo decirlo. Oh, Marta, ¿dónde estamos esta noche? Solo di la palabra, mi sierva vivirá. Solo oírlo decirlo. Puede que vinieran a decirle que lo había dicho, pero aquí estaba él mismo. Oh, Dios. Abre los ojos ciegos, para que puedan ver que cuando él habla en su presencia, la palabra siempre se manifiesta. Ella dijo, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Solo déjame oír. Quería que él dijera la palabra. Eso era todo lo que quería oír. Solo recibir la palabra. Eso era todo lo que necesitaba. Oírlo decir que lo haría. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi mozo sanará. Lucas 7:7 por lo cual ni me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Juan 11:22 pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27 ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11:39 Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. 29 y lo habría hecho en ese mismo instante, pero, verán, por la visión que el Padre le mostró, tenía que estar junto a la tumba. ¡Ay, Dios! Mantén tu fe. Dios está obrando todo bien. Todo estará bien. Solo espera a que ella llegara a la tumba. Fíjense, si tan solo pudiera lograr que él lo dijera. Incluso cuando él aún estaba, toda esperanza se había desvanecido, todo. Estaba muerto, pudriéndose en la tumba. Pero solo oírlo decirlo, era todo lo que ella quería. Ahora, cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, ella lo creyó. Ella lo creyó. Ahora, fíjense, ahora tenía que creer por lo imposible. Cuando lo oyó decir, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dijo, ¿crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, lo creo. Creo que eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Me gusta eso. Me gusta eso. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27 ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 30 Ya lo he dicho antes. Podría volver a ser válido ahora. Hace poco, en cierta iglesia que mencioné aquí, hablaba con una mujer que no cree que él fuera Dios, su deidad. Era solo un profeta, un hombre común y corriente. Era eso, en verdad. Era eso, además de Dios. Era la manifestación. Jesús es el cuerpo, el niño, el hombre. Dios era lo que moraba en él. Dios estaba en él. Era un Dios hombre. Era hombre, pero era Dios manifestado en carne. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Eso dijo, cuando veis al Padre, me veis a mí. Veis al Padre, porque Él era el reflejo, porque Él era la palabra, amén, que existía en el principio. Amén. Juan 12:45 Y el que me ve, ve al que me envió. Juan 14:9 Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? 31 Él llamó dioses a los profetas. ¿Sabían eso? Él dijo, llaman dioses a quienes recibe la palabra de Dios. ¿Cómo pueden condenarme, si les digo que soy el Hijo de Dios? Porque la misma palabra dijo que Él estaría allí. Y allí la palabra, manifestada de nuevo. Y aún así no lo creían. Esta mujer me dijo, ¿puedo probar? Dijo, me gusta oírte predicar, pero hay algo que haces demasiado. Bueno, ¿qué es eso? Dijo. Presumes demasiado de Jesús. Dije, espero que sea todo lo que tenga contra mí. Cuando él, dije, espero que sea todo lo que pueda encontrar en mí. Dije, si tuviera 10.000 lenguas, no podría hablar lo suficiente. Ay, Dios mío, lo que él tiene, ella dijo. Pero tú lo haces Dios. Dijo, lo era, o si no, era el mayor engañador que el mundo haya tenido. Dijo, era un profeta. Dije, él era un profeta, es cierto, un Dios profeta. La plenitud de la palabra.
El profeta simplemente recibió la palabra. Eso es lo que lo hace, lo hizo profeta. Pero él era la plenitud de esa palabra. Y ella dijo, puedo demostrar, tú lo haces divino. Dije, él era divino. Ella dijo, no puede ser divino. Dije, pero lo era. Ella dijo, dijiste que creías en la Biblia. Dije, sí. Juan 10:34, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. 32 ella dijo, te probaré con tu propia Biblia que él no era divino. Le dije, hazlo. Si la Biblia lo dice, entonces lo creeré, porque creo que la palabra es correcta. Ella dijo, en el camino a la tumba de Lázaro, ¿recuerdas eso en San Juan 11? Le dije, claro que sí, señora. Ella dijo, bueno, ahora, en el camino de bajada, él lloró. La Biblia dice que lloró. Le dije, ciertamente, la Biblia dice que lloró. Preguntó, ¿cómo podía ser divino y llorar? Le dije, era humano. ¿Humano y divino? Dije, sí, señora. No se dio cuenta de que era un hombre, que iba por allí, llorando con los que lloraban. Así es, dolido con los que sufren. Era un hombre. Pero cuando enderezó su frágil cuerpo y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto se puso de pie, eso requirió más que un hombre. Era Dios en el hombre. ¿Quién puede resucitar a los muertos, sino Dios? Él es la resurrección y la vida. Así es. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:35, Jesús lloró. Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 33 esa noche, en el mar, cuando él estaba allí, cansado, tendido en la popa de la barca, donde, 10.000 demonios juraron que lo ahogarían esa noche. Y esa barquita vieja, dando tumbos como un tapón de botella en el mar tempestuoso, esos demonios pensaron, ya lo tenemos. Está dormido. Los hundiremos a todos. Oh, él era un hombre, cansado. Pero una vez que despertó, simplemente puso el pie sobre la barca, miró hacia arriba y dijo, callen, enmudezcan. Y los vientos y las olas obedecieron. Ese no era un hombre común. Era un hombre cuando tenía hambre y bajaba de la montaña buscando un pedazo de pan, o algo para comer, o un higo. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 peces, y alimentó a 5.000, ese era Dios en ese hombre. Correcto. Mateo 8:24, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8:26, y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Mateo 14:19, y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14:21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21:18, por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21:19, y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 4:38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:39, y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6:41, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6:44, y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 11:12, al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11:13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Lucas 8:23, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8:24, y vinieron a él y lo despertaron, diciendo,
Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 9, 14 porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17 y comieron, y se saciaron todos. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. 34 Oh, todo hombre que alguna vez llegó a ser insignificante lo creía. Todos los poetas que lo creyeron, no es de extrañar que uno escribiera, viviendo, me amó. Y muriendo, me salvó. Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Eddie Pruitt, Perronet, quien, sus canciones no se vendían. Un día se tambaleaba bajo el impacto del Espíritu Santo, tomó una pluma. Escribió la canción de inauguración cuando escribió, todos aclamen el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. Ciertamente, eso es lo que creemos que era. Sí, Señor. 35 Ella tiene que creer en lo imposible ahora, según el pensamiento moderno de aquellos días. Así que, tienes que creer en lo imposible, para ver nueva vida, para ver que algo sucede. Pero si ella reconoció que Él era la palabra, entonces lo imposible puede suceder, porque Él es el creador y cumplirá todo lo que dijo. Ahora todo es posible para quienes pueden creer. Esa es su palabra. Pero lo imposible se manifiesta cuando Dios cree en su palabra. Sí, Señor. Cuando Dios cree en su palabra, lo imposible se manifiesta. Cuando Dios dice que sucederá, entonces toma esa palabra y observa lo imposible sucede. Ciertamente sucederá. Pero fíjate, incluso en todo eso, ella dijo, incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Sabía que si tan solo pudiera obtener esa palabra de él, eso era todo lo que necesitaba hacer, recibir esa palabra. Sí, era su hora más oscura. Y Jesús llegó y la llamó. Oh, ¿qué cosa vieron? Una resurrección. Veamos un poco más, ¿dónde vienen las horas oscuras? Juan 11, 22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 36 Hubo una vez un hombre llamado Job, uno de los profetas más antiguos de la Biblia. Era un gran hombre. Amaba al Señor y hacía todo lo que sabía. Y Satanás quiso zarandearlo. Así que un día le dijo a Dios le dijo, mejor dicho, ¿dónde has estado, Satanás? Oh, andando de aquí para allá, de arriba a abajo por la tierra. Dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre perfecto. Oh, dijo, claro. Le das todo, hazlo todo por él. Ciertamente, es un gran hombre. Pero déjame tenerlo una vez. Cambiaré el tono. Haré que te maldiga en tu cara. Dijo, no puedes hacerlo. Esa es su confianza en un creyente. ¿Por qué? Él es infinito. Él es eterno. Él conoce el fin desde el principio. Sabía que Satanás no podía hacerlo, porque Él es la palabra. Él sabía lo que Job haría. Job 1, 7 Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Job 1, 8 Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1, 10 ¿No le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Job 1, 11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 2, 2 Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Job 2, 3 Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo destruyera sin causa. Job 2, 5 Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 37 Ahora recuerda a Job. Le provocó una llaga, mató a sus hijos, le quitó todo lo que tenía, perdió la salud. Incluso sus consoladores vinieron, y no pudieron hacer nada más que acusarlo de ser un pecador secreto. Y el viejo Job llegó a tal punto que se angustió muchísimo. Primero hay que estar angustiado.
Hay que llegar al final del camino. Job llegó al final del camino cuando dijo, maldito sea el día en que nací. Que el sol ni siquiera brille, y que la luna no brille de noche. Que nunca se pronuncie mi nombre. Y en esa angustia, llegó Jesús. Miró hacia abajo y dijo, veo una flor morir. Rebrota en la primavera. Si un árbol se cae, vuelve a brotar con el aroma del agua. Vio que toda la vida botánica volvía a vivir. Pero dijo, un hombre se acuesta, muere. ¿Dónde está? Sabía que era un anciano. Dijo, sus hijos vienen a llorarlo, y él no se da cuenta. Ojalá me escondieras en el sepulcro y me guardaras en secreto hasta que se aplaque tu ira. Dame un plazo, y fíjame un tiempo. Siguió hablando así. Estaba al borde de su aflicción. ¿Qué sucedería? Las hojas crecerían, los árboles volverían a crecer. Las flores volverían a florecer. Todo lo demás brotaría. Pero un hombre se acuesta y muere. Estaba angustiado. No sabía qué le podría pasar, ni a él a esa edad. Job 1, 18. Mientras este aún hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Job 1, 19. Y he aquí un gran viento vino del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para contártelo. Job 2, 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 3, 3. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón ha sido concebido. Job 3, 4. Sea aquel día tinieblas. No lo tome Dios en cuenta desde arriba, ni en él resplandezca luz. Job 4, 7. Acuérdate ahora de quien pereció siendo inocente, y dónde fueron talados los justos. Job 14, 7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14, 9. Pero con el olor del agua reverdecerá, y echará ramas como una planta. Job 14, 10. Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14, 13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Job 14, 21. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. Serán humillados, y él no lo entenderá. 38. Cuando lo hizo, llegó Jesús. Dios señaló hacia el cielo, y vio a Jesús venir en el último día. En la hora más oscura, cuando su esposa dijo, maldice a Dios y muere, pero él dijo, mujer, hablas como una mujer insensata. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso su esposa lo rechazó, su iglesia lo rechazó, todos lo habían rechazado. En esa hora oscura, cuando no sabía a dónde iría, llegó Jesús. Entonces gritó, yo sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Y aunque después de que los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, ¿a quién veré? En su hora más oscura, llegó Jesús. Sí, Señor. Job 1, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2, 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2, 10. Pero él le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 19, 25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 39. Moisés, para Moisés, la hora más oscura llegó en Israel. Estaba en el cumplimiento de su deber. Se encontró con Dios allá arriba en la zarza, quien le dijo, yo soy el yo soy. Bajó allí y luchó contra toda clase de suplantaciones, como Janés y Jambres que intentaban imitar su palabra. A pesar de todo, se mantuvo fiel a Dios. Finalmente logró que Israel creyera en él. Aquí sale de Egipto, rumbo a la tierra prometida, donde Dios le dijo, me adorarán en este monte. Esa era la palabra de Dios. Moisés sabía que tenía que ir a ese monte. Amén. Dios lo dijo. Ningún faraón puede matarlo. Ningún diablo puede matarlo. Nada puede matarlo. Él viene a ese monte. Aleluya. Me siento religioso. Él va a ese monte. Así que vamos camino a la gloria. Nada nos detendrá. Dios va a vindicar su palabra. No importa lo que pase, lo hará de todas formas. Sí. Éxodo 3, 12. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado.
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. 40. En su camino, justo en la senda del deber, aquí está, acorralado entre las montañas. Escucha y oye un rugido a sus espaldas. ¿Qué es? Miles de carros del faraón vienen, armados con lanzas y otras armas, para atropellarlos y pisotearlos. Allí está el mar rojo, lo aisló. ¿Qué hizo? Se puso en apuros. El pueblo gritaba: Oh, nos espera una buena oportunidad. El faraón nos matará. Nos atravesarán con espadas. Nuestros hijos morirán aquí en el desierto. Moisés exclamó: Oh, Dios. Y entonces Jesús apareció en escena. Era la columna de fuego. Exacto. Bajó y se colgó entre él y el peligro. Amén. Él es nuestro intermediario. Es el mismo Jesús. Amén. Un mediador. Allí estaba, allí de pie. Oscuridad para los egipcios, para aquellos que venían a intentar hacer algo al respecto, era luz para ellos, para que pudieran caminar. Y por la mañana, cuando los vientos empezaron a soplar con fuerza esa noche, ¿qué hizo? Vino en forma de columna de fuego. Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos. Y tuvieron gran temor, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés: Porque no había sepulcros en Egipto, nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, sacándonos de Egipto? Éxodo 14, 12. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto, diciendo: Déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14, 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, siendo para ellos nube y tinieblas, pero a estos alumbraba de noche. Y en toda aquella noche no estuvieron los unos cerca de los otros. 41. Recuerden, Él sigue siendo esa columna de fuego. Sí, Señor. Cuando estuvo en la tierra, dijo: Vengo de Dios y a Dios voy. Y después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, San Pablo, camino a Damasco, fue derribado por esa columna de fuego. Recuerden, era hebreo. No habría dicho esto. Dijo: Señor, ¿quién eres? Señor con mayúscula, Elohim, ¿quién eres a quien persigo? Dijo: Soy Jesús. Amén. Aleluya. Él es el primero y el último. Sigue siendo el mismo. Un poco, y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán. Estaré con ustedes, incluso en ustedes. La misma columna de fuego, el mismo Dios haciendo lo mismo con la misma promesa. Amén. Haciendo que su palabra se manifieste. Yo soy la resurrección y la vida. Soy el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, Señor. Tus padres comieron el maná en el desierto. Él dijo: Todos están muertos. Pero yo soy el que soy. Moisés y la zarza ardiente, ese era el yo soy. Él sigue siendo el yo soy. No era yo, sino yo soy, tiempo presente, todo el tiempo. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 42. Aquí descubrimos que Moisés fue acorralado, y que Cristo había descendido. La Biblia dice que Moisés estimó el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. El oprobio de Cristo, Cristo era la unción, el logos que salió de Dios, el ángel. Cualquier lector de la Biblia sabe que ese ángel era Cristo. Y allí estaba, en el desierto, y apareció en escena en la forma en que debía manifestarse. Gloria a Dios. Viene hoy en la forma en que Cristo se manifestó. Les dijo que lo sacaría. Lo estaba haciendo. Allí vino para mantenerse firme en su palabra, para vindicarla. Luego, después de venir, como lo hizo con Marta, llamó. Dijo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que avance. En esa hora oscura, el mar rojo se abrió y ellos lo cruzaron en su viaje para cumplir la palabra de Dios. Sí, fue la hora más oscura de Moisés. Y entonces llegó Jesús. Ahora tenemos tiempo, y llamó a Moisés. Éxodo 14, 15. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 43. Queremos llamar su atención sobre otro hombrecito. Se llamaba Jairo. Hay tantos de ellos en el mundo hoy. Era un creyente en secreto. Amaba a Jesús. Había oído hablar de él. Creía en él. Pero, verán, ya se había unido a una organización. Y simplemente no podía salir y confesarlo. Lo creía, pero no podía confesarlo. Así que se había unido a los incrédulos. Pero realmente lo creía. Ya saben, cuando un hombre se encuentra en esa situación, a veces Dios lo lleva a la confrontación. Es en la angustia cuando realmente mostramos nuestros colores, lo que realmente somos. Así que allí estaba él. Ya se había unido a los incrédulos. Fue y puso su nombre en el libro, y demás. Y era sacerdote. Y así que apenas podía confesar, porque esa era su clave. Y entonces, pero aún creía en Jesús. 44. Un día, su hijita enfermó. ¡Ay, Dios mío! Sin duda, un hombre así habría llamado al médico. El médico vino y atendió a la niña. La fiebre empeoró cada vez más. Después de un tiempo, se puso tan acalorada, y todo, que finalmente llegó al borde de la muerte. Estaba angustiado. Tenía que hacer algo. Simplemente no sabía qué hacer. Ahora, pensaba, si tan solo pudiera encontrarlo, donde quiera que esté, nunca esperó a que anocheciera, como Nicodemo, para tener una entrevista privada. Era hora de actuar. Había llegado la hora de actuar. Y debía actuar entonces. Creo, hermano, hermana, que ahora es lo mismo. Ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de creer o no creer. Esa línea divisoria llega a cada hombre y mujer. Llega a cada niño. A veces, cuando cruzas esa línea, solo queda una cosa. El juicio, cuando pasas entre la misericordia y el juicio, cuando cruzas esa línea. 45. Recuerden, se sintió angustiado. No sabía qué hacer. Allí estaba su sacerdote, con todos los rabinos a su alrededor. La comunidad estaba con él, todos allí abajo viendo morir a su hijita. El médico, de pie afuera, con las manos juntas, estrechándolas, decía: doy todas las medicinas que conozco, y aún así, era Jesús trabajando todo el tiempo. Jesús hacía esto con un propósito: sacarle los colores a ese pequeño. Después de un rato, lo veo ir a buscar su sombrerito negro, ponérselo y ponerse su túnica de sacerdote. ¿A dónde vas? Voy corriendo río abajo. Voy tras él. Dios mío. Y allá se fue. 46. En esa hora de angustia, tuvo que tomar una decisión: dejar morir a su hijo o... Sabía que esa era la manifestación de la palabra. Era sacerdote y había leído la palabra. Y sabía que esa era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él lo sabía. Y se vio obligado a tomar la decisión. Tenía que tomar una decisión: dejar morir a su hijo o confesar. Cuando se encontraba en esa angustia, fue por ese tiempo que Jesús llegó. Fue a verlo. Dijo, iré contigo, digas lo que digas. Y en el camino, apareció un corredor. La oscuridad, ese mismo día confesó que lo creía. Se excomulgó, se expuso públicamente, diciendo que creía en Jesús. Mateo 9, 19. Y se levantó Jesús, y le siguió, y sus discípulos. Marcos 5, 24. Y Jesús fue con él. Y le seguía mucha multitud, y le apretaban. Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Lucas 8, 49. Mientras él aún hablaba, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes al maestro. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 47. Y entonces llegó un corredor, diciendo: no molestes a nadie, porque tu niña ya murió. Murió ayer. Ya está muerta. No te metas más con eso. Y aunque su pequeño corazón quería desfallecer, miró y vio esos ojos de Jesús, que decían: ¿no les dije que no temieran si quieren ver la gloria de Dios? ¿De qué tienen miedo? Ya les dije que iría. Él ya dijo que vendría. Ya dijo que haría esto. Y aquí está, haciéndolo. Amén. Dijo que resucitaría en los últimos días y haría estas cosas, como las que leímos y hablamos anoche. Aquí está, haciéndolo. ¿De qué tienen miedo? Recuerden cuando vino y la resucitó. Vino a la escena y la resucitó.
El viejo ciego Bartimeo, una vez, tuvo su hora más oscura. Marcos 5, 36. Y cuando Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Marcos 5, 41. Y tomando de la mano a la muchacha, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 10, 46. Y llegaron a Jericó. Y al salir él de Jericó y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, el ciego, estaba sentado junto al camino mendigando. Lucas 8, 50. Pero Jesús, al oírlo, le respondió diciendo: No temas. Cree solamente, y serás salva. 48. Jesús estaba allí, organizando el desayuno de los hombres de negocios del Evangelio completo, en Jericó. Y trajo a Zaqueo allí. Lo había encontrado en un árbol, calle abajo. Así que cuando él estaba, estoy seguro de que no organizaría nada más, así que, cuando él bajó, trajo a Zaqueo con él. El viejo ciego Bartimeo había sido ciego desde niño. Así que pensó que Jesús podría salir por esa puerta. Estaba esperando. Después de un rato, oyó mucho ruido, y a todos pasando. Y oyó a los sacerdotes decir: Oye. Oye tú. Tú que subes la colina, oímos que resucitas a los muertos. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí arriba. Si eres el Mesías, sube aquí y resucita a estos muertos. Ese mismo diablo sigue vivo, en forma de religión, de la misma manera. Si eres el Mesías, resucitarás a los muertos. Tenemos un cementerio lleno de ellos aquí arriba. Ven. Oh, todos gritaban, uno gritando: Hosana al profeta. Y el otro gritando esto, aquello y lo otro, qué confusión. Y este anciano ciego pensó: ay, lo extrañé. Salió allá abajo, y pensé que vendría aquí. Me han puesto en el lugar equivocado. Entonces empezó a gritar, pensando: si él es la palabra, es Dios. Tiene que serlo. Dijo: oh, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. En esa hora de angustia, clamó. Mateo 21, 9. Y la multitud que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21, 15. Y los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los niños aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. Se enojaron mucho. Marcos 10, 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 11, 9. Y los que iban delante, y los que iban detrás, aclamaban, diciendo: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11, 10. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Lucas 18, 38. Y él clamó, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 49. Ahora bien, Jesús, si se fijan bien, estaba en Jericó. Donde decían que estaba sentado, estaba a 150 metros de donde estaba Jesús, con miles de personas corriendo a su alrededor. No pudo haber oído el grito de ese hombre. No, pero lo sintió. Se detuvo. Quiero predicar una de estas noches. Y entonces Jesús se detuvo. Ah, y entonces Jesús se agachó. Ah, pero cuando Jesús se detuvo, ¿qué fue? Lo llamó. El maestro ha venido. No se preocupen, dijeron los discípulos. Él los llama. Él los está llamando. Lo llamó de entre la multitud. Él hace lo mismo ahora. ¿Se les queda grabado? El maestro ha venido y los ha llamado. Y los está llamando de la ceguera a la luz, de la oscuridad a la luz, como llamó a Lázaro de la muerte a la vida. El maestro ha venido y los llama. Y cuando lo llamó, le devolvió la vista. Marcos 10, 49. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten ánimo, levántate, que te llama. 50. La mujercita con el flujo de sangre, una vez, en la colina, gastó todo su dinero en médicos. Seguramente vendieron el equipo, vendieron la granja, la hipotecaron. Gastaron todo lo que pudieron en médicos. Ninguno le sirvió de nada. Empeoró cada vez más. La sangre no paraba. Continuaba y continuaba. Cada vez más. Y un día, mientras tejía, en la colina donde vivía, miró hacia el valle. Y vio llegar un barco. Todos corrieron. Hosana al profeta.
Marcos 5, 25 y una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, Marcos 5, 26 y había padecido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, Lucas 8, 43 y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su patrimonio, y por ninguno había podido ser curada, 51 ella había oído hablar de él. La fe viene por el oír. Dijo. Bajaré a verlo. Y cuando caminó hacia allá y vio por primera vez la palabra de Dios manifestada en carne, había algo en su hablar y su mirada que la hizo saber que era él. Sí, Señor. Oh, si tan solo pudiera atraer su atención de alguna manera. Si tan solo pudiera tocarlo de alguna manera. Y se deslizó entre la multitud y tocó su manto. Ahora bien, recuerden, no fue su dedo lo que él tocó. No, Señor. Porque el manto palestino le queda suelto. Y Pedro dijo. Todos lo están tocando. Él dijo, pero añadió. Este fue un toque diferente. Percibo que me he debilitado. Mateo 9, 21 porque decía dentro de sí. Si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28 porque decía. Si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 30 y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron. ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 45 y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 52 Jesús había venido. Su dinero se había agotado. Todo se había perdido. En esa hora oscura, cuando la hemorragia no paraba, y los médicos no podían detenerla, Jesús vino. ¿Y qué hizo? La llamó, buscó a su alrededor hasta encontrarla. Y le dijo, tuviste un flujo de sangre, pero se detuvo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Maestro ha venido y te llama. Él vino y la llamó. La llamó para que recuperara la salud. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53 La mujercita del pozo, de la que hablamos anoche, toda esperanza se había esfumado. Quizás, su quinto marido la había dejado. Y ella simplemente tomó al sexto esa noche. Y tenía algunas dudas sobre él. Moralmente, estaba perdida. Quería ser una verdadera dama. Sin duda, había estado leyendo la Biblia. E iba por allí, subiendo alrededor de las 11. No podía venir temprano en la mañana, cuando llegan las mujeres justas. Y cargaron su agua sobre sus cabezas, y sus cántaros, y regresaron. Así que ella no podía venir y mezclarse con ellas. Había una segregación de eso en ese entonces. El bien y el mal no se mezclaban. Los inmorales se quedaban en su lugar. Así que ella no podía venir con los demás. No la dejaban venir. Entonces, después de que todos recibieran sus aguas y regresaran, ella vino por algo mejor. 54 Y entonces subió con la olla en la cabeza. Sin duda, seguía pensando. Ahora, dudo del hombre con el que me casé, que contacté anoche. Es un hombre, se comporta de forma extraña. Simplemente no sé nada de él. No tengo ninguna oportunidad. Estoy excluida de la sociedad. Y no puedo ir a esas iglesias. No, míralas. No sé qué hacer. Estoy angustiada. Y he estado leyendo la Biblia. Seguramente algún día ese profeta aparecerá. Sé que afirman que no existe tal cosa, y que esto ocurrirá dentro de 100 años, tal vez dentro de 1000 años. Lo hemos estado buscando durante miles de años, y aún no ha sucedido. Así que no lo estamos buscando ahora. Todo es tan, no, tenemos iglesias y cosas así. Así que no necesitamos nada de eso ahora. Entonces, ella iba por allí pensando. Ya sabes, cuando piensas en él, es cuando se te aparece. Como nos pasó anoche, cuando iban camino a Emaús. Juan 4, 7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 55 Cuando pensó en todo eso, oyó a un hombre decir, tráeme algo de beber. Pero eso, en sus horas más oscuras, cuando su moral se había desvanecido, quizás una jovencita bonita, que había pasado que había ido a la calle y vivía allí. A veces no es culpa de la niña, sino de sus padres. La dejaron salir así. Y allí estaba, quizás con sus rizos sueltos.
Estaba agotada, agotada. Nadie tenía nada que ver con ella, una niña. Quizás había una gran historia detrás. En fin, una cosa sé. Había leído la Biblia y creía en ella. Y había una pequeña semilla, depositada en su corazón, que decía, si alguna vez sucede, lo sabré. Estaba predestinada a eso. 56. Miren a ese viejo Judas allí de pie, actuando como lo hizo. Estaba negro en lo más profundo de su corazón. La luz brillaba aquí en sus obras, pero en el fondo de su corazón no lo creía. Y aquí estaba ella, la luz no podía llegar hasta allí. Pero aquí estaba ella, creyendo. Ella lo creyó, pero su vida estaba oscurecida. Cuando la luz golpeó, eliminó la oscuridad. Pero cuando la luz golpeó aquí arriba, lo oscureció todo. Esa es la diferencia. ¿Ven? Ella nació para ese propósito. Ella dijo, cuando él le dijo cuántos esposos tenía, ella, ¿qué pasó? De repente se emocionó. Se angustió. Dijo, Señor, veo que eres profeta. Sé que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Entonces él la llamó. Yo soy, el que habla contigo. Ella lo reconoció por la palabra de Dios. Él la llamó de su pecado a una luz, y su nombre está en la Biblia. Y ella tiene vida inmortal hoy. Él puede llamarte de la misma manera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí. Su moral se había desvanecido. Pero aún así, ella sabía que Él tenía ese discernimiento. Sabía que ese tenía que ser el Mesías. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy, ella supo que lo era. Juan 4:19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57. Una vez, los discípulos estaban en la barca. Toda esperanza se había esfumado. La tormenta, se habían ido sin Jesús. La tormenta era, igual que en casa de Lázaro, toda esperanza se había esfumado. La barca vieja estaba inundada. Y gritaban, lloraban, y tal vez oraban, y seguían adelante, con los relámpagos destellando. Y la barca se llenó de agua, los mástiles se cayeron, los remos se rompieron. Se abrazaban, llorando. Y en esa hora tan oscura, Jesús llegó caminando. Pero les pareció una sombra. Parecía aterrador, como un espíritu. Y gritaron de miedo. Eso es lo que pasa hoy. Jesús viene en una hora, tu hora oscura, y le tienes miedo. No sabes qué es. Ellos no sabían qué era. Dijeron, oh, es un espíritu. Gritaban. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un espíritu. Y dieron voces de miedo. Mateo 14:27. Pero luego Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Marcos 6:48. Y los vio remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos. Marcos 6:49. Pero cuando lo vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu, y gritaron. Marcos 6:50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Y enseguida les habló, y les dijo, tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Juan 6:19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Juan 6:20. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. 58. Y entonces él los llamó y dijo, no teman, soy yo. En los momentos más oscuros, Jesús vino a ayudar. Así es como siempre viene, en los momentos más oscuros. Entonces Jesús vino, se manifestó y se acercó a ellos. Pedro dijo, si eres tú, mándame que vaya sobre el agua. Jesús dijo, ven. ¿Saben qué, amigos? Pronto vendrá por los que están en estos últimos días. Ahora bien, ¿no es extraño que la iglesia haya entrado en esta hora oscura otra vez? Mateo 14:28. Entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 59. Ahora, voy a decir algo. No es una doctrina, solo estoy profetizando. ¿Saben qué ha sucedido? Pronto llegará el momento, recuerden, en que todas las denominaciones tendrán que unirse al concilio ecuménico. Si no lo hacen, no podrán contar con el apoyo del concilio.
Por lo tanto, habrá un boicot, y nadie podrá ir a estas iglesias ni a ninguna otra. A menos que tengan una marca de su propia iglesia, no podrán comprar ni vender. Ya lo ven. Tal como fue, así será de nuevo. Una marca para la bestia. Y la iglesia se dará cuenta, y esa es la gente espiritual. Y ustedes, los pentecostales, en cualquier caso, deberían reconocer esto. Empiezan a sentirlo. Cuando sus iglesias, muchas de sus organizaciones pentecostales, y no tengo que mencionar su nombre, pero ya lo saben, ahora mismo están entrando en esto. Han dado testimonio de que lo eran. Y cuando hagan eso, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que renunciar a su enseñanza evangélica del bautismo del Espíritu Santo. Tendrán que renunciar a su doctrina bíblica. Y los miembros no lo van a tolerar. Los verdaderos cristianos nacidos de nuevo morirán primero. La palabra les advierte. ¿Saben que esto viene? Sí, Señor. 60. Y no es extraño que, justo en estos momentos tan oscuros, Jesús venga y nos llame. Dice, no se desanimen, soy yo. Sigo con ustedes. Estoy aquí para manifestar mi palabra. Como era entonces, así es ahora. Dijo que lo haría. ¡Ay, Dios mío! El Maestro ha venido y nos ha llamado. Sin duda, hay muchos enfermos aquí, y el médico les ha dicho que no hay esperanza. Quizás su médico les haya dicho, de acuerdo, pero recuerden, el Maestro ha venido y los ha llamado. 61. Y algún día, el Maestro vendrá y llamará a cada nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si el tuyo no está ahí, anótalo ahora. Porque Él vendrá y llamará. Incluso los que están en la tumba oirán su voz y resucitarán. El Maestro vendrá y te llamará. Y mientras Él te llama hoy, responde y prepárate para ese día, ese es mi consejo. La promesa de esta era, Él prometió que estaría aquí. Lo que hizo, lo haría de nuevo. Y ahora, de nuevo, el Maestro ha venido y te llama. 62. Inclinemos nuestros rostros. Tengo unas 6 páginas más aquí, pero no puedo llegar a eso ahora. Inclinemos nuestros rostros. Prometí dejarlos salir temprano, y ya son las 12:15. Padre Celestial, oh Señor, permite que se repita todo esto que he dicho. Jesús ha venido y te llama. ¿Qué hace cuando viene? Te llama. Que se repita, Señor. Que tu Espíritu Santo venga entre la gente esta noche, el Señor Jesús en la forma del Espíritu. Que venga esta noche, se revele y luego se manifieste. Como esa gente, como creyeron, nosotros también creeremos, Señor. Hay muchos aquí, quizás, que nunca han tenido esta oportunidad. Oramos para que se la concedas, de nuevo esta noche, porque lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 63, adelante. Oh, guarden silencio, todos. ¿Creen que Él ya vino? Sí. ¿Que todavía llama cuando viene? Ahora, si tan solo creen en la palabra de Dios, Dios lo concederá. Miren. No tengo tiempo para llamar a una fila de oración aquí. Voy a llamar a una esta noche allá afuera, si Dios quiere. Pero el Maestro ya vino. Vino a cumplir su palabra en los últimos días. Y lo que Él era entonces, lo es hoy. Lo que su manifestación, o identificación, fue entonces, lo es hoy, porque Él sigue siendo la palabra de Dios. ¿Creen eso? Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo hizo entonces. Como siempre ha sido, Él sigue siendo el mismo. Si Él hiciera eso ahora mismo, ¿le creerían? ¿Les haría creer? Gente que está ahí afuera ahora, déjenme mirar primero y ver si hay alguien que yo conozca sentado en algún lugar aquí, a quien conozca. 64. Todos los que están aquí arriba y no me conocen, levanten la mano. Sepan que no sé nada de ustedes, los que están sentados, levanten la mano. Supongo que todos. Muy bien. Ahora, crean. Simplemente crean, con todo su corazón. Ahora, tengan fe. Créanle a Dios. Les voy a pedir que guarden silencio. Siéntense. No se muevan, por favor. Miren, son alma, cuerpo y espíritu. Su espíritu, ahora, el Espíritu Santo es muy tímido. 65. ¿Cuántos recuerdan, hace muchos años, que el Espíritu Santo, cuando pasé por aquí, les dijo, cuando tomaba a la gente de la mano, Él me dijo que este discernimiento vendría, y luego continuaría, ¿recuerdan? ¿Recuerdan eso? Pero Él dijo, si logras que la gente te crea, ¿recuerdan ese día, hace muchos años? Tienes que creer. Vi a un hombre, creo que fue aquí en la otra reunión, sentado allí afuera. Y el Espíritu Santo, lo había estado observando mientras predicaba. Era un hombre lisiado. Usaba muletas.
Y justo cuando comencé a hacer el llamado, Satanás se acercó al hombre, una sombra negra. Y lo vi con mis propios ojos. Se levantó y salió. Siempre será lisiado, y entonces, donde lo golpeó fue justo ahí. Si tan solo, pero solo, no sé por qué. Supongo que solo escuchó al enemigo. Pero si te paras y mirases esas sombras, esas cosas y formas, tal como son, y observas cómo actúan, verás, sería, 66 ahora, no puedo sanar. El hombre que te dice que puede sanarte, se equivoca. Ya estás sanado. Pero es reconocer la presencia de Jesucristo. Si Marta supiera que si lo volviera a ver, que se le cumpliría su deseo porque Él era la palabra manifestada, ¿no podemos creerlo esta noche? Claro que debemos. Él ha venido. Ha venido. Ha venido en la forma del Espíritu Santo. Eso es Él. Ahora, solo ora. Mira, aquí arriba, había alguien parado a mi lado, solo, ora. Y ves, hay tanta gente orando. Está por todo el edificio. Solo tienes que observarlo. No puedes decir, hermano Branham, no, señor. Yo no podría hacerlo, como tú no podrías soñarme. Podrías pensar que, si pudiera hacerte soñar conmigo, lo creerías. Pero no puedes hacerlo tú mismo. No puedes decir, hermano Branham, voy a soñar contigo ahora. No. No puedes hacer eso. Yo tampoco puedo tener una visión. Quien te dé el sueño, ese es el que tiene que hacerlo. Lo mismo ocurre con una visión. 67 Veo a un hombre sentado aquí al final de la fila, con artritis. Si cree con todo su corazón, Dios lo sanará de la artritis. ¿Cree usted que Él lo hará, señor, sentado ahí afuera, el hombre mexicano sentado al final de la fila? ¿Lo creerá? Entonces está bien. La señora sentada a su lado, ella también tiene artritis, también. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Tiene esto un rebote? Me temo que la gente no lo oye, ¿lo hará? Está bien. ¿Y qué hay de la otra pequeña señora mexicana sentada a su lado? Ella sufre de un problema de estómago. ¿Cree usted que Dios sanará su estómago, señora? Ella lo tiene. Cuando vea que esa luz se apaga, eso significa que sucede. La golpeó. Allí estaba girando alrededor de él. Eso es todo, cuando él pudo encontrar fe. Muchas cosas él no pudo hacer debido a su incredulidad. Mateo 13, 58 y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 68 Aquí hay una señora sentada, rezando. Tiene miedo. Debería estarlo. Tiene un cáncer muy grave. No la conozco, pero Dios la conoce. ¿Cree que Dios puede hablarme de este cáncer o de algo así? Míreme. Hay muchos rezando. Solo quieren verlo. Mire. Usted no es de aquí. Este no es su hogar. Eres de un lugar llamado Porterville, California. ¿Cree que Dios puede decirme quién es? Su nombre es señora Wintam. Así es. Ahora, crea. El cáncer la dejará. Si puede creer, eso es todo lo que Dios le pide que haga, si puede creer. ¿Cree eso con todo su corazón? ¿Alguien en esta sección no puede creer? El maestro ha venido y la ha llamado. La ha llamado de la muerte a la vida, de la enfermedad a la salud. 69 Aquí hay un hombre sentado aquí atrás, cabizbajo, orando. En realidad no ora por sí mismo. Ora por otra persona. Es una niña. Es su hija. ¿Cree, señor? Tiene problemas en la pierna, en la rodilla. Así es. No hay necesidad de llorar. Es él quien está ahí a su lado. Su hija está en el hospital, ¿verdad? Tiene tuberculosis. ¿Cree? ¿Cree? El maestro ha venido y lo llama. ¿Lo creerá por su hija? ¿Lo creerá? La visita esta noche, y a usted también. Que termine. Aquí hay un niño moreno. Sufre de una enfermedad de la piel y asma. Un niño mexicano. No es de aquí. Es de San José. ¿Cree, hijo? Otra cosa, su padre está aquí con usted. Es ministro. Así es. ¿Cree que Dios puede decirme cómo se llama? ¿Te hará creer con fuerza? Te llamas Rubén. Ahora cree. El maestro ha venido y te llama. Oh, pecador. Oh, enfermo. ¿No ves al maestro manifestado en el ser humano, entre los creyentes? Ha venido a llamar a sus hijos creyentes a la salud. Ha venido a llamar al pecador al arrepentimiento. Apóstata, miembro de la iglesia, el maestro ha venido y te llama. ¿Lo crees? ¿Crees que él te ayudará en tus necesidades ahora mismo? Si es así, levanta las manos y di, creo en mis necesidades. Luego, ponte de pie ahora y acéptalo. El maestro ha venido y te llama. Y quien quiera que seas, cualesquiera que sean tus necesidades, el maestro ha venido y te llama.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquella mujercita fue a la ciudad y dijo, ven a ver a un hombre que me dijo lo que estaba mal. No fuiste a la ciudad. Viniste y lo viste tú mismo. Así que el maestro ha venido y te llama. Levanta las manos y alábalo y di, Señor Jesús, soy un pecador. Perdóname. Soy un reincidente. Llévame de vuelta, Señor. Necesito el Espíritu Santo. Lléname. Estoy enfermo. Sáname. Soy un lisiado. Sáname. El maestro ha venido y te llama. Levanta las manos ahora y alábalo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 71. ¿Crees? Yo lo alabaré, oh, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria a todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. ¿Lo amas? Ahora, ¿no te encanta cantarle mientras está aquí? Él es el Espíritu moviéndose por el edificio. Él conoce tu corazón. Él sabe todo sobre ti. Cantémoselo con todo nuestro corazón. Yo lo alabaré, levanta las manos cuando lo hagas. Yo, ahora solo alábalo, lo alabo, oh, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Oh, alabad a él todos los pueblos, porque su sangre ha lavado cada mancha. Una anciana en silla de ruedas, si tan solo creyeras en el Señor ahí mismo, solo inténtalo una vez más, apoyándote en algo. Yo lo alabaré, oh, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, pues su sangre ha lavado cada mancha. Mientras cantamos esto de nuevo, den la vuelta y tomen la mano de alguien mientras lo cantamos. Canten yo lo alabaré. Vamos, todos juntos. Lo alabaré, lo alabaré. Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Denle gloria, todos los pueblos, pues su sangre ha lavado cada mancha. 72. Oh, amigo pecador, ¿no quieres venir aquí ahora? Ven y alábalo, todos ustedes. Todos los que quieren confesarlo como Salvador, en su presencia mientras los santos adoran en el Espíritu. ¿No quieres venir aquí, ponerte de pie y decir, quiero testificar esta noche? Quiero alabarlo. Quiero venir. No me avergüenzo de él. Quiero que el mundo sepa que lo acepto como mi Salvador aquí mismo, mientras está presente. Ven mientras lo cantamos. Lo alabaré, ¿no quieres venir? Lo alabaré. Oh, alabad al Cordero por los pecadores inmolados. Dadle gloria, todos ustedes, porque su sangre ha lavado toda mancha. 73. Ah, eso es, señora. Adelante. ¿Quién más vendrá a la presencia de Cristo? Ven aquí, hermana, quédate aquí. Alguien que quiera que Él sea tu Salvador ahora mismo, sin vergüenza. Él dijo, si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles. Si no te avergüenzas de Él ahora, y lo quieres como tu Salvador mientras esté aquí, Él te ve. Es tan perfecto. La palabra misma, dándola a conocer, surge mientras los santos adoran. ¿No subirás? Que Dios te bendiga, Señor. Aquí viene una anciana, de avanzada edad. ¿No subirás ahora? Lo alabaré, cántenlo ahora. Lo alabaré, así es, jóvenes, vengan. Alabad, Dios la bendiga, señora. Así se hace. Dios la bendiga, joven pecadores muertos. Denle gloria, todos ustedes, porque su sangre ha lavado cada mancha. Mientras los ministros van a ver a esta gente, ¿no vendrá alguien más? ¿Apóstatas, vendrían? Digan, me avergüenzo de mi vida. Aquí está. Si creen que soy siervo de Dios, levanten la mano. Jesucristo está entre nosotros. ¿No vendrán? Denle gloria, ¿no vendrán? Denle gloria. Todos ustedes, porque su sangre ha lavado, Marcos 8, 38. Así que, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles. 74. Marta, ¿vienes o te quedarás en casa con María? Te quedarás en algún lugar y dirás, mi iglesia no lo cree así, cuando Cristo se manifieste. ¿Te quedarás de brazos cruzados y dirás eso? ¿O saldrás? Bueno, te digo, ¿cuándo? Llame hoy. Esta es la hora. La muerte te acecha, como la hija de Jairo. Ven ahora. Apóstata, ven ahora. Pecador, ven ahora. Este es el momento. El Maestro ha venido y te llama. Te está llamando. Dices, ¿cómo lo sé? Él está usando mi voz.
Si usa mi voz para hablar de enfermedades, aflicciones y demás, ¿no sabes que también te llama por los pecados? Sal. Ven ahora. Esta podría ser la última oportunidad que tengas. 75 Una vez más, él te está llamando. Deberías venir, amigo. No quiero avergonzarte, llamarte así. Eso no está bien. Tú, a veces, tal vez, esos fariseos pensaban que eran salvos, pero no lo eran. Estás pensando lo mismo. Ven ahora, tenlo por seguro. No, no te arriesgues a medias. Si tienes alguna duda, no te arriesgues. Sal ahora. Ahora es el momento, ahora, mientras la fuente está abierta, mientras el Espíritu Santo está aquí. El Maestro ha venido. Pero no dudes, porque lo que Él está tratando de decirte, tú lo estás dudando. Entrégalo. Ven ahora. El Maestro ha venido y te llama. Así es. Lo alabaré, ¿no vendrás a alabarlo? Alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Oh, denle gloria, todos ustedes, pues su sangre ha lavado cada mancha. Ahora, mientras los pecadores vienen a reclamarlo, que el pueblo lo alabe al mismo tiempo. Levanten las manos. Canten alabanzas, todos juntos. Lo alabaré, alaben al Cordero por los pecadores inmolados. Simplemente alábenlo, ustedes, los que están aquí abajo orando. Pídanle que los perdone. Eso es lo que él hará. El Maestro ha venido y los llama. Dios los bendiga.